Vamos a continuar con el tema 6, electricidad, circuitos eléctricos. Vamos a ver ahora las principales magnitudes eléctricas. Son tres. La primera es intensidad de corriente. Simplemente es el número de electrones que atraviesan un conductor en la unidad de tiempo. Se representa con una I mayúscula, como podéis ver aquí, y su unidad son los amperios, que a su vez se representan por medio de una A mayúscula. Como el amperio es una unidad bastante grande, se usa muchas veces una unidad que es un submúltiplo del amperio, que es el miliamperio, que se representa así, con una M minúscula delante de la A mayúscula de amperio. Y un miliamperio es como un milímetro con respecto al metro, es decir, 10 elevado a menos 3 amperios. O un amperio serían 1000 miliamperios. La siguiente magnitud eléctrica importante es la tensión, el voltaje o la diferencia de potencial. La tensión, el voltaje o la diferencia de potencial, que no son exactamente lo mismo, pero su unidad sí que son los voltios, que se representan con una V mayúscula, y la tensión, el voltaje o la diferencia de potencial se suelen representar con una V mayúscula. La tensión representa la diferencia de nivel de carga eléctrica que existe entre dos puntos, es decir, entre el polo negativo y el polo positivo de la pila de la que hablamos en el vídeo anterior, y que hace que los electrones se muevan de un polo a otro, del polo negativo hacia el polo positivo. Tiene múltiplo y submúltiplo. El submúltiplo es el milivoltio, y un milivoltio, igual que antes, es 10 elevado a menos 3 voltios. Y el múltiplo es el kilovoltio. Un kilovoltio, un kV, son 10 elevado a 3 voltios, como el kilómetro con respecto al metro. Como veis, aquí las unidades siempre van de 1000 en 1000. No hay unidades intermedias, como en las unidades de longitud, que hay el centímetro, el decímetro, el hectómetro, etc. Aquí siempre van de 1000 en 1000, de milivoltio a voltio, de voltio a kilovoltio. Y vamos a ver ahora la última magnitud eléctrica, la resistencia. La resistencia es la oposición que un material o un receptor eléctrico, una bombilla, una resistencia eléctrica, opone al paso de la corriente eléctrica a través de ella. Se representa con una R mayúscula, se mide en ohmios, que se representan con esta letra, que es omega, es una letra griega, de tal manera que tiene múltiplos como el kiloohmio, 1000 ohmios, 10 elevado a 3 ohmios, y el megaohmio, un M ohmio, se representaría y son 1.000.000 de ohmios. Pues bien, estas tres magnitudes eléctricas fundamentales están relacionadas por medio de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad en un circuito siempre es igual a dividir la tensión que hay en ese circuito partido la resistencia total del circuito. Deduciendo de esta fórmula, podemos ver que la tensión se puede calcular como la resistencia de los aparatos conectados al circuito por la intensidad que circula por ellos. Y también, despejando de la misma fórmula, podemos ver que la resistencia se puede calcular como tensión o voltaje del generador, de la pila que conectemos al circuito, entre la intensidad de corriente, es decir, entre el número de electrones que atraviesan el conductor en la unidad de tiempo. Vamos a ver ahora tres ejemplos muy sencillos de uso de la ley de Ohm. En el primero tendríamos que calcular la intensidad. Entonces, la pila que tenemos conectada en el circuito es de 9 voltios, la resistencia de 18 ohmios, y como veis, para calcular la intensidad en este circuito simplemente usamos la ley de Ohm que acabamos de ver
y tenemos que dividir voltaje o tensión entre resistencia, 9 entre 18, que nos dará 0,5 amperios. En otro circuito, como este, puede ser que nos digan que la intensidad que circula por él son 2 amperios y que esta bombilla que está conectada al circuito tiene una resistencia de 30 ohmios. Entonces tenemos que calcular, nos piden que calculemos el voltaje o tensión, de tal manera que usando la ley de Ohm sería resistencia por intensidad, es decir, 30 ohmios, que es la resistencia, por 2 amperios, que es la intensidad, y serían 60 los voltios que nos proporciona esta pila o generador. Y por último nos pueden decir el voltaje o tensión de la pila y la intensidad que circula por el circuito, como en este caso el voltaje serían 9 voltios y la intensidad 3 amperios, y nos pueden pedir la resistencia del receptor de la bombilla. Y lo calcularíamos igual con la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad, 9 entre 3, y por lo tanto nos daría que la resistencia de este receptor, de esta bombilla, son 3 ohmios. Muy bien, aquí, como veis, en estos circuitos tenemos una pila y un receptor, y se calculan cada uno de ellos como habéis visto. Pero, ¿qué ocurre si en un circuito tenemos más de un receptor como aquí? Aquí, como veis, os he dibujado los símbolos de las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas son unos componentes que se colocan en los circuitos para limitar el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Bueno, en el caso de que tengamos un circuito como este, las resistencias también las podemos sustituir por bombillas. Sería un circuito conectado en serie. Como veis, yo empiezo en el polo negativo de la pila y puedo ir hasta el polo positivo sin tener que seguir ningún otro camino. Cuando ocurre esto, significa que las resistencias, que los receptores del circuito serie, ya sean resistencias, bombillas o lo que sea, están conectados en serie. ¿Cómo calculamos este circuito? Pues mirad, lo primero que tenemos que hacer, y esto se hace en todos los tipos de circuito, es calcular la resistencia total. Para ello, cuando es un circuito serie como el que aparece en la imagen, lo único que tenemos que hacer es sumar el valor de las resistencias de todo lo que tengamos conectado en el circuito. Como en este caso valen 30, cada resistencia sería 30 más 30 más 30, sería la resistencia total 90 ohmios. Y ahora calcular la intensidad total que circula por el circuito. Con la ley de Ohm, el voltaje de la pila, que son 9 voltios, entre la resistencia total, que son los 90 ohmios que acabamos de calcular. Y me da 0,1 amperios la intensidad total, que por ser un circuito serie es la que va a circular por aquí, como os he dibujado en rojo. Y por lo tanto, si me preguntan cuál es la intensidad que circula por cada una de las resistencias, pues la misma que acabo de calcular, 0,1 amperios. Siempre en un circuito serie se cumple esto y por eso os lo he recuadrado. Repito, siempre la intensidad en un circuito serie es la misma por todos los receptores que tengamos conectados. ¿Qué tengo que hacer para calcular el voltaje o tensión en cada una de estas resistencias? Pues mirar, utilizar la ley de Ohm. Igual que siempre, voltaje es igual, si quiero calcular el de la primera resistencia, R1 por la intensidad por R1. Es decir, 30 por 0,1, 3 voltios. Aquí, como todas las resistencias valen lo mismo y es un circuito serie y las intensidades valen lo mismo, me da lo mismo en los tres casos. Pero lo normal es que si las resistencias son diferentes, estos valores sean diferentes. Lo que siempre se va a cumplir es que estos valores, 3 más 3 más 3, que dan 9, van a ser siempre el valor de la pila. Vamos a continuar con el último circuito que vamos a ver, que es el circuito paralelo. En este caso tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo. Como veis, la diferencia es que si yo aquí empiezo en el polo negativo y me voy por aquí, solo atravieso la resistencia 1. Si me voy por aquí, solo atravieso la resistencia 2. Y si me voy por aquí, solo atravieso la resistencia 3. No ocurre como antes. Están colocadas en paralelo con respecto a la pila.
Son, como veis, las tres mismas resistencias que antes, 30 ohmios, 30 ohmios y 30 ohmios. Y la pila, 9 voltios. Pues bien, muy importante, la resistencia total ya no se calcula como antes. Ahora, en el caso del circuito paralelo, la resistencia total se calcula así. La inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada resistencia, como lo veis que lo he escrito aquí. La inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada resistencia. Aquí debajo pongo 30 porque valen 30, 30 y 30. Lo sumo, como tienen el mismo denominador, el denominador es el mismo y se suman los numeradores. 3 entre 30. Pero como a mí no me piden un R total, sino me piden R total, lo que hago es un truco matemático y es darle la vuelta a este lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad. Y entonces, R total, porque cualquier número dividido entre 1 es ese número, R total es igual a 10 ohmios. Siempre se calcula así la resistencia total en un circuito paralelo. A continuación, vamos a calcular la I total, como antes, V total entre R total. Lo que pasa es que ahora la V total es 9, pero la R total vale 10. Por lo tanto, la intensidad es de 0,9 amperios. Como veis, es una intensidad mayor a la anterior, aunque las resistencias serán las mismas y la pila también, simplemente por el hecho de estar conectadas de otra manera, en paralelo. Ahora, lo que siempre es igual en un circuito paralelo es que los voltajes de cada resistencia siempre son iguales e iguales al valor del voltaje de la pila o generador conectado al circuito. Como tenéis aquí, 9 voltios. Siempre se cumple esto. Igual que en el circuito anterior, el circuito serie, se cumplía que las intensidades eran iguales a la intensidad total. Pues ahora aquí, los voltajes en cada receptor o resistencia son iguales al voltaje total de la pila. Después, si tenemos que calcular la intensidad por cada resistencia, tendremos que hacer, como usando la ley de Ohm, voltaje en R1 partido R1. 9, porque acabamos de ver que es el voltaje en R1, 9 entre el valor de su resistencia, 30, 0,3 amperios. Lo mismo aquí, como los valores de resistencia son los mismos, me sale igual, pero vuelvo a repetir, puede salir diferente y lo normal es que si las resistencias tienen diferentes valores es que salga diferente. Aquí os lo explico más claramente. La intensidad total en un circuito paralelo son 0,9, pero por aquí se van 0,3, por aquí 0,3 y por aquí 0,3, por lo tanto se vuelven a sumar todos aquí, 0,3 más 0,3 más 0,3, y por lo tanto al polo positivo llegan los mismos 0,9 que han salido. Como veis, la misma cantidad de electrones que ha salido es la que vuelve a entrar al polo positivo de la pila. Espero que os resulte útil este vídeo para aprender a calcular los circuitos serie y paralelo. El circuito mixto, aunque viene en el libro, lo dejaremos para el próximo curso.